Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos al Congreso Nacional de Historia Bicentenario, Repensar la República. En particular a esta mesa, la mesa número 28, Profesionales y Creadores de la Nación, que está bajo la coordinación del doctor Lizardo Seiner. El propio doctor Seiner va a estar a cargo también de la moderación de la mesa. Le damos la bienvenida, así como a los participantes y a los expositores que nos van a acompañar el día de hoy. Quisiera empezar pidiendo disculpas públicas a Lizardo porque en el libro del Congreso tuvimos un error con respecto a su adscripción institucional y me permito aclararla aquí. En esta mesa pusimos UTEC, pero en realidad el profesor en este momento está trabajando en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, en la que también de paso estoy trabajando todavía, así que es un gusto, Lizardo, contar contigo y adelante con la mesa. Juan, muchas gracias, con la estima de siempre, y muchas gracias por tu cortesía con la aclaración. Lo aprecio mucho, gracias. Y de paso también la felicitación, que me imagino comparten muchos, de la organización que te ha involucrado todo ese tiempo. Públicamente también la felicitación. Muy buenos días a todos los asistentes. Tengo el gusto de poder coordinar esta mesa número 28, Profesionales y Creadores de la Nación. Una mesa que tiene por objetivo dar luces sobre aquel conjunto de profesionales que desde distintos ámbitos, desde distintos saberes, fueron probablemente sin quererlo en algunos casos, abocados a su saber, creadores de la nación. Y cruzan todos los siglos republicanos, cruzan desde la transición que plantea UNANO entre el 18 y el 19, a los proyectos más bien institucionales de fines del 19 y comienzos del siglo XX. Hoy día tenemos tres ponencias. Primero va a tomar la palabra Jesús Llerena, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una ponencia de cirujanos a médicos militares, relaciones entre científicos y oficiales de 1890 a 1920, un periodo muy bien acotado. Luego seguirá Nacheli Lizarme, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la ponencia Prevenir, Curar y Construir, médicos e ingenieros en la salud pública en el Perú. 1900-1960, cubre la primera mitad del siglo XX. Y luego Evelyn Sánchez, que participa brindando su ponencia bajo el título Hipólito Unanue, un nuevo paradigma. Los tres cuentan con un tiempo de 20 minutos para poder presentar sus respectivas ponencias. Empezamos, por favor, con Jesús Llerena. Muy buenos días, Jesús. Adelante. Buenos días, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Disculpe. Bastante bien, Jesús. Sí, a ver, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo soy Jesús Joel Llerena Durán, soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vengo a presentar un avance de mi tesis. Este es un capítulo y se titula De cirujanos a médicos militares, aproximaciones a las relaciones entre científicos y oficiales, 1890-1920. Yo lo que estoy tratando de buscar en todo caso es ver cómo es que profesionales de la medicina se relacionan dentro de una institución que está apuntando a ser profesional, me refiero al ejército. Y en tal manera, pues yo planteo o busco analizar en un primer momento la ciencia peruana a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, las concepciones de medicina militar que están surgiendo en los primeros años del siglo XX, las relaciones entre los oficiales y médicos, y después, por la premura del tiempo, voy a centrarme en un caso en particular que nos permitirá analizar con mayor detalle, ¿no?
A ver, un segundo, por favor. Ya, a ver, un segundito, disculpen. Listo. ¿Se nota en la pantalla que estoy cambiando de diapositiva, doctor Seiner? Exactamente, Ok, Jesús, listo. se Entonces, aprecia con continúo. nitidez. Listo. Entonces, para situarnos en contexto, es necesario mostrar que para finales del siglo XIX está sucediendo un desarrollo de la ciencia, obviamente en el marco de la reconstrucción nacional, donde vemos que pues científicos, ingenieros, naturalistas y también médicos y militares están formando parte de las discusiones de la época, ¿no? Es necesario mostrar asociaciones de académicos como la Academia Libre de Medicina y por supuesto la Sociedad Geográfica de Lima. Es una institución que pues agrupa a estos intelectuales y donde no por nada su primer director fue Luis Carranza, un médico. Y también desde 1888 tenemos la presencia de 2 militares que están en las discusiones formando parte. Ya después, para 3 años siguientes, vamos a ver que este número aumenta a 20 militares y en los años subsiguientes, pues la presencia de los hombres de uniforme, ¿no? Se hace manifiesta. Es también necesario mostrar que el propio ejército estaba pasando por un proceso de profesionalización, por lo tanto siempre es bueno mencionar al hombre que estamos viendo en pantalla, Paul Clement, que es un militar francés que pues uno que es básicamente el que dirige el esfuerzo de reformista en el ejército, y él pues plantea que los oficiales lo que van a hacer en el ejército peruano a partir de 1896, 97 por allí, es forjarse a través de los planes de estudio en las áreas de del álgebra, la trigonometría, la geometría, la topografía, la geodesia, entre otras, ¿no? Y los militares están formándose con estas disciplinas. Donde uno puede ver esto es en las publicaciones que hacen estos mismos militares en el Boletín del Ministerio de Guerra y Marina, que es una publicación de inicios del siglo XX, y donde pues uno puede constatar que conforme están pasando los años, lo que uno encuentra es que los militares están refinando su prosa y ve allí que se está empleando matemática, que se está hablando ya de balística, de topografía militar, geodesia. Entonces los militares también están digamos, profesionalizándose con las ciencias, pues, ¿no? Y por último, muestro acá la imagen de la Facultad de Medicina, que por esos años, 1903, por allí, está pasando por un proceso de suma especialización en las disciplinas. Vemos el surgimiento de áreas como, por ejemplo, la medicina tropical en 1916, aproximadamente, en la bacteriología, años anteriores, la otorrinolaringología, y también hay un interés por la medicina militar. Es necesario entonces a partir de este momento mostrar qué es lo que se está entendiendo o qué entienden los militares los médicos, perdón, por medicina militar. Y yo voy a citar aquí una frase del doctor teniente coronel Evaristo Chávez, que después fue la cabeza del Servicio de Sanidad Militar y Naval del Ejército del Perú. Y él mostraba lo siguiente para 1905, ¿no? Abro cita. De manera, pues, que a este respecto, la tarea del cirujano militar es aún más delicada que la del cirujano civil, pues mientras éste es consultado solo cuando el paciente lo reclama, el primero tiene que vigilar constantemente al soldado, siendo su tarea principal prever las causas del trastorno de la salud, las llamadas enfermedades evitables, pues, ¿no? En ese sentido, lo que estamos viendo que dice el director es mostrar que pues todavía se sigue hablando de la figura del cirujano militar, ¿no? Pero está el punto principal es de que ya no solamente se lo considera como aquel pues que trata las heridas o que se le llama solamente en ambientes de guerra, sino que también Chávez muestra de que tiene que estar presente él vigilando constantemente al soldado. En otras palabras, no serían solamente los oficiales los que verían a los conscriptos que llegan de la sierra, sino también serían pues los médicos, que con sus ojos disciplinarios estarían pues mostrando y vigilando el desarrollo de los efectivos pues, ¿no? En los cuarteles. Es, por supuesto, necesario mostrar una de las figuras principales de la sanidad militar en sus primeros años, el doctor Carlos Enrique Paz Soldán, conocido médico social y uno de los pioneros de la doctrina eugenésica en el país. Él fue médico militar en sus años de recién egresado.
Y con él pues vamos a mostrar que se está complejizando esta noción de medicina militar, ¿no? Acá comparto una cita de él, abro cita. Los médicos alcanzaron por este progresivo desenvolvimiento un puesto preponderante en los ejércitos. Higienistas en tiempos de paz, cirujanos en tiempos de guerra, patriotas en todo momento, su prestigio y su ciencia hicieron del cuerpo que formaban uno de los más importantes de la vida nacional. En ese sentido, yo utilizo la cita de Paz Soldán para mostrar pues que ya está surgiendo la figura del médico, no solamente el cirujano, y también muestro pues que Paz Soldán concibe que el galeno militar tiene que estar presente en tiempo de paz y en tiempo de guerra, no solamente en las épocas de conflicto bélico, pues, ¿no? Sigo apoyándome en Paz Soldán para mostrar lo siguiente, abro cita. Continuar usando el título de cirujanos militares es persistir en primitiva denominación, justificada solo en aquella época en que la curación de los heridos era el único fin con el que se solicitaba nuestra colaboración en el ejército, pero absolutamente impropia hoy para médicos higienistas, como deben ser los que ejercen la medicina militar. En pocas palabras, lo que Paz Soldán muestra aquí es que ya no solamente se van a encargar pues, de la cirugía, sino que el principal conocimiento que ellos van a reclamar es la higiene. Y por lo tanto, ya nos parece que la categoría de cirujano militar ya no abarca lo que debería pues, competir algo como el médico militar, pues, ¿no? Abocado 24/7 y sobre todo buscando que el personal militar no llegue a las enfermerías ni a los hospitales, ¿no? En tal sentido, el propio Paz Soldán muestra de que para esta empresa que ellos están buscando, básicamente ellos no se podrían dar abasto. Por lo tanto, él, abro cita, sostiene lo siguiente. Es menester atender de modo preferente a la más sólida cultura y educación de los oficiales para consagrar, ¿no? Para evitar consagrar su desvelo incesante y en evitar los desastres que las enfermedades evitables realizarían hoy en los cuarteles. Lo que sostiene Paz Soldán en esta cita es que pues, se necesita el apoyo de los oficiales en el esfuerzo médico, ¿no? Que su norte siempre es evitar pues, estas enfermedades prevenibles, ¿no? Que hay en los cuarteles. En tal sentido, pues surge el cuartel como espacio médico, ya no solamente tendremos a los hospitales o a las enfermerías regimentarias, ¿no? Muestro aquí entonces el inicio de los problemas que detectan los médicos militares, y aquí pues viene la última cita de Paz Soldán, ¿no? Que yo utilizo, que es básicamente de su tesis, ¿no? Su tesis de bachillerato, la medicina militar y los problemas nacionales. Él sostiene lo siguiente, abro cita, los establecimientos en que se presta el servicio de sanidad militar, sanidad de los militares son A, las enfermerías regimentarias, B, los hospitales militares, C, los hospitales mixtos o hospitales civiles militarizados, D, los hospitales de convalecientes. Sigue la cita. Merece igualmente crítica el olvido que se ha hecho en este decreto perdón, no veo bien aquí, un segundo. Ya, del papel que los médicos militares pueden hacer fuera de los establecimientos que les señala el artículo ya copiado. Es decir, en el cuartel, y aquí viene el énfasis, como educadores del soldado en el terreno higiénico, como consejeros de los jefes, en la adopción de medidas de carácter general tendentes a la conservación de la salud de las tropas. En esta cita lo que Carlos Enrique Paz Soldán está criticando es básicamente de que se les restringe a los médicos militares el acceso al cuartel o a los cuarteles, y se sigue manteniendo esta concepción de cirujano militar que solamente se restringe pues a atender, ¿no? De emergencia o cuando hay heridas, tanto en enfermerías como en los hospitales militares o militarizados. Paz Soldán hace el énfasis de que entonces se necesitan médicos en los cuarteles como educadores del soldado en el terreno higiénico y también como consejeros de los jefes. También utilizo una cita de otro médico militar, en este caso, pues el director de la sanidad militar, el máximo galeno del ejército para 1913, el teniente coronel doctor Gerardo Alarco, que él sostiene lo siguiente. Según el decreto de marzo de 1911, solo se podrá llegar a la clase de capitán de sanidad pasando por las clases intermedias inferiores. Pero como no se creó puesto alguno para subtenientes o tenientes,
resulta que en la actualidad no hay oficiales de sanidad con dichas clases, ni tampoco capitanes. Me veo interesado en obtener la derogatoria de este decreto supremo, pues solo así, obteniendo igualdad para todos, será posible conseguir el ingreso de personal competente. Alarco lo que está diciendo aquí básicamente es de que les resulta imposible a los médicos militares seguir ascendiendo en el escalafón del ejército, es decir, seguir obteniendo grados, ¿no? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que pues no se crean los grados sobre los cuales los médicos militares podrían ascender. Es necesario tener subtenientes o tenientes sanitarios para que estos asciendan a capitanes sanitarios y así sucesivamente, pero no se están creando los primeros. En pocas palabras, lo que estamos viendo es de que por un lado se les restringe los cuarteles y por otro lado, pues los médicos militares no tienen la oportunidad de seguir ascendiendo. Por lo tanto, Alarco reclama igualdad para todos, es decir, todos los militares, tanto los galenos como los oficiales de carrera, ¿no? Para conseguir el ingreso de personal competente. En otras palabras, pues para que los médicos militares, perdón, se motiven en aplicar al ejército, en asilarse, ¿no? Voy a poner la siguiente cita, que es la de, este caso es particular. Es un médico militar, pero es de origen francés. Es un miembro de la misión militar francesa, Alberto Melot, que él sostiene en 1912 como también jefe de sanidad militar en el boletín del Ministerio de Guerra lo siguiente. Por ejemplo, el médico divisionario está bajo las órdenes directas del jefe de la división y también bajo las órdenes técnicas del médico del ejército. Dispone su antojo de las formaciones sanitarias de la división, por consiguiente ejerce a la vez una autoridad directa y técnica sobre las ambulancias, secciones de hospitalización y grupo de camilleros. En esta cita, Muelo lo que está haciendo es básicamente brindar una solución a las disyuntivas que he mostrado anteriormente que le sucede a los médicos militares y a los oficiales, ¿no? Él sostiene que es necesario en todo caso establecer lo que él denomina posteriormente la subordinación a la autoridad técnica. Es decir, por un lado tenemos la subordinación técnica propiamente de los médicos militares que se amparan en la experiencia médica, en el conocimiento pues de estas disciplinas. Y también pues vamos a ver, perdón, suena, ok. Hay interferencia en el audio, disculpen. Sí, pediría por favor que a Juan Pablo Mata, por favor, apagar. Ok, Muchas sí, gracias. sigue. Bueno, continúo. Pues vemos en un lado la subordinación técnica de médicos pues, militares en los cuales el principal criterio es el conocimiento de sus materias científicas, sus disciplinas médicas, y por el otro lado vemos la autoridad directa militar propiamente de los galones militares, ¿no? Es decir, el grado. En otras palabras, lo que me lo está sugiriendo es de que se considere el ámbito militar propiamente de los militares y el ámbito técnico, científico, médico para los galenos militares, para así evitar interferencias, ¿no? Finalmente voy a abocarme a un caso particular, por la premura del tiempo no podría ahondar en más, pero es un caso bien paradigmático que implica pues al doctor capitán de sanidad entonces Leonidas Avendaño, pues un médico conocido para los que estudian historia de la medicina, ¿no? Que él también fue médico militar. Y el incidente va así, ¿no? En 1906 pues se tiene que el ejército realiza prácticas, ejercicios bélicos en la provincia de Jauja, y pues el personal médico y también los asimilados, es decir, los médicos militares y los veterinarios militares van a tomar parte en estos ejercicios. Y lo que sucede es de que, pues, estacionado en Jauja, Leonidas Avendaño recibe a un sargento de infantería apellidado Landa, y él le sugiere que, pues, lo ayude a operar a su señor padre, que estaba cerca, ¿no? El doctor Leonidas Avendaño, médico militar, se acerca y, pues, procede a la operación. Y a modo de recompensa o retribución por sus servicios, el señor padre del sargento le ofrece brindarle pues 30-40 libras esterlinas. Pues, ¿no? Avendaño en un primer momento duda, se muestra vacilante, pero eventualmente termina aceptando, ¿no? El dinero. Sin embargo, esto pues llama a la ira del teniente coronel, perdón, del coronel que estaba a cargo de los ejercicios militares, la máxima figura militar, el coronel francés Dondré, y él pues le escribe una serie de cartas a Avendaño exigiéndole pues que
¿no? Explicaciones sobre su conducta. Y yo he seleccionado esta carta porque muestra en un primer momento la ironía con la que habla Dondré y después la amenaza pues, que él brinda al médico militar Avendaño, ¿no? Esta carta se sitúa básicamente porque Avendaño le solicita una bestia de carga para cargar su, valga la redundancia, su instrumental médico en las pruebas del ejército. Y esto responde el coronel, ¿no? Siento mucho no tener un mulo a su disposición, pero no dudo en que con las 30 libras que usted se ha permitido cobrar en el ejercicio de sus funciones militares a una familia militar, a pesar de mi advertencia por carta del 17 del presente mes, es decir, noviembre de 1906, no encuentra usted los medios de salvar esta dificultad. Y acá viene la amenaza, ¿no? Pongo en su conocimiento que elevo al jefe del Estado Mayor una queja oficial pidiendo su separación del ejército, razón por la cual no le he impuesto el castigo que merece la grave falta militar cometida por usted. En otras palabras, pues, el coronel está amenazando con separar de la institución armada al capitán de Sanidad Leonidas Avendaño, pues, ¿no? La solución o la búsqueda de soluciones a las cuales recurre el médico militar me permitiría a mí mostrar un incipiente desarrollo de un espíritu del cuerpo sanitario. Porque Leonidas Avendaño le escribe a su superior técnico, es decir, a la máxima figura de la sanidad, teniente coronel doctor Evaristo Chávez, y le habla en los siguientes términos, ¿no? Él dice, le repliqué Avendaño al coronel Dondré, ¿no? Que en mi carácter de catedrático de medicina legal de la Facultad de Medicina, conocía perfectamente todo lo que se relaciona con el ejercicio de la medicina en el Perú, que estaba seguro de la corrección de mi procedimiento, como lo demostraría el resultado de la consulta que me proponía hacer al respecto. En otras palabras, lo que está reivindicando Avendaño es el conocimiento de la disciplina médica que él tiene por encima, pues, del grado militar que pueda tener el coronel Dondré, pues, ¿no? Él dice que a él básicamente nadie le puede decir que ha errado mal porque él es un catedrático en nada más y nada menos que medicina legal de la Facultad de Medicina. Entonces él estaba seguro de la corrección de su procedimiento. Él en otro caso, perdón, en otras palabras, lo que está haciendo es reivindicar el conocimiento médico que él tiene por encima, pues, de los galones militares, ¿no? Y finalmente, esta para mí es una de las partes más importantes, ¿no? Cuando Avendaño le sigue escribiendo a su superior en el Servicio de Sanidad Militar y le dice lo siguiente: suplico que usted tenga la bondad de elevar este oficio a conocimiento del señor general ministro del ramo para que su despacho, ¿no? Para que en su despacho se resuelva. Punto número 1. Si los médicos militares tienen o no derecho a cobrar el honorario correspondiente al ejercicio de su profesión. Continúa la cita. Punto número 2. Si los médicos militares tienen o no derecho a ejercer libremente su profesión en los ratos que les queda libre. 3. Que se califique la conducta de los dos jefes del ejército que han intervenido. Podemos ver en los dos primeros puntos que Avendaño se refiere básicamente al colectivo, porque dice si los médicos militares, del cual él es representante, tienen 1, derecho o no a cobrar el honorario que les corresponde, y punto número 2, si ellos tienen o no derecho a ejercer libremente su profesión, como cualquier otro profesional. Pero ya para cerrar, el punto número 3 es el más llamativo, porque Avendaño, apelando a su superior, y es decir, apelando al apoyo institucional de la sanidad militar, él lo que busca es invertir las acusaciones que se le están ¿no? aplicando a él. Y más bien lo que él busca es que se califique la conducta de Dondré y otro general más, ¿ya? Y no la suya, porque ellos han intervenido en este incidente, pues, y han mancillado la honra a él, ¿no? Entonces, finalmente, pues, Avendaño se libra. Estamos hablando de 1906 y hay registros en el archivo militar que en 1909 él sigue siendo médico militar, ¿no? Se libra de la baja. Entonces, las estrategias que él aplica y la apelación al cuerpo sanitario militar, pues, terminan, ¿no? brindándole solución a favor. Entonces, finalmente, creo yo que los médicos militares de inicios del siglo XX buscaban diferenciarse de sus antepasados del siglo XIX, es decir, los cirujanos militares, ¿no? Para ello hicieron uso de la higiene y se alejaron de la curación de las heridas. Punto número 2,
los médicos militares buscaron defender sus fueros, espacios, principalmente los cuarteles, y condiciones de igualdad en el escalafón militar, pues, ¿no? Ante los oficiales de carrera del ejército peruano. Y el punto número 3, llegaron los médicos militares a concebirse como un grupo de profesionales cuyo principal capital era el manejo científico, más que el grado militar. El ejemplo que he mostrado es, ¿no?, la estrategia que brinda el coronel Meló sobre subordinación técnica y el caso final, pues, del capitán Leonidas Avendaño en esta disputa, ¿no? Eso es básicamente todo. Muchas gracias. Ah, bueno, y acá están los símbolos, pues, de la sanidad militar, ¿no? Y de la actual DISAL, la Dirección de Salud del Ejército. Ahora sí, muchas gracias. Jesús, muy amable, muy interesante tu ponencia y que esa tesis finalmente fructifique. Es un Muchas gracias. tema muy interesante y que muestra justamente estos puntos de contacto entre dos instituciones importantes, el ejército, la medicina y su integración. Doy paso ahora a Nayeli Lizarme, que nos va a ofrecer la ponencia Prevenir, Curar y Construir médicos e ingenieros en la salud pública en el Perú, 1900-1960. Nayeli, te escuchamos. Gracias. Buenos días a todos los asistentes, a los organizadores, profesor Lizardo. Primero, quisiera agradecer por la oportunidad que me brindan de poder presentar esta ponencia. El título es Prevenir, Curar y Construir médicos e ingenieros en la salud pública en el Perú. Los años que abordan mi trabajo son los inicios del siglo XX hasta 1960. Creo que hay interferencia. ¿Me escuchan? Sí, vamos a pedirle por favor a Adalberto que tenga la amabilidad de apagar su micrófono. Muchas gracias, Adalberto. Gracias. Nayeli, por favor. Gracias, gracias. Primero voy a comenzar explicando un poco el título y por qué elijo cada uno de estos conceptos. Aquí hay una especie de gráfico que usé para intentar explicar un poco cuál es el sentido de mi presentación. En la diapositiva lo que trato de plantear es cómo los conceptos de prevención, curar, construir, se constituyen como elementos importantes dentro de lo que se entendía como salud pública durante el siglo XX, específicamente en el periodo que abordamos, 1900-1960, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Cada uno de ellos se relaciona con un aspecto importante de la práctica y el desarrollo de la medicina y la ingeniería en sus distintas especialidades, pero que no necesariamente interactuaron en el mismo periodo o en el mismo momento. Esta particularidad le imprime ciertas características al desarrollo de la salud pública en el Perú, que es lo que vamos a abordar en la ponencia. Aquí en esta diapositiva intenté darle un orden cronológico para que se entienda de manera más sencilla. Según los estudios de Jorge Elosio, la institucionalización de la salud pública tuvo sus inicios durante las últimas décadas del siglo XVIII, cuando el discurso médico se articuló con la creación de instituciones y la promulgación de políticas sanitarias. Sin embargo, fue recién a partir del siglo XX cuando la salud comenzó paulatinamente a ser tratada como un asunto público que requería de la intervención del Estado. Entre 1903 y 1962, el fortalecimiento de instituciones y la especialización de saberes científicos, además de las profesiones sanitarias, permitieron que la salud se desvincule progresivamente de conceptos como caridad, filantropía y beneficencia y comiencen a revestirse de una concepción secularizada de asistencia pública. Es desde la segunda mitad del siglo XIX, en el imaginario de los sectores más vanguardistas de las élites latinoamericanas,
El progreso, las ideas del progreso, estaban asociadas con dos factores. En primer lugar, con el crecimiento de la población y el aumento de la producción. No obstante, los intentos de poblar, articular el territorio nacional, así como explorar el territorio y comercializar sus riquezas, generaron una mayor cantidad generaron también efectos negativos en términos sanitarios. Y estos efectos negativos se fueron convirtiendo también en preocupaciones en términos sanitarios para las autoridades estatales. Las altas tasas de mortalidad de la población causadas por las epidemias y la precarización de las condiciones de vida de las clases populares impulsaron al Estado a desarrollar políticas de salubridad para reducir y controlar la incidencia de enfermedades y otros factores sociales que afectaron de forma directa a la salud. Es en este contexto en el que las profesiones sanitarias fueron adquiriendo mayor trascendencia, no solo en el espacio clínico, no solamente en la parte del tratamiento del cuerpo, sino también en la planificación de políticas sanitarias que involucraban a las colectividades o al espacio público. En este mismo periodo, el pensamiento higiénico-sanitario, que estuvo hablando Jesús, ejerció una importante influencia en escenarios de distinto orden. Por un lado, la higiene, constituida como un saber científico vinculado a la medicina, poseía componentes también culturales que en la práctica dinamizaron las reformas del tejido social y la modernización de los espacios urbanos. Por otro lado, la consolidación de nuevas especialidades como la bacteriología demostraron que las enfermedades eran causadas por agentes patógenos depositados sobre todo en agua sucia y en otros desechos acumulados, por lo que su control podría prevenir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades infectocontagiosas y minimizar los efectos de las mismas epidemias. Entonces, el espacio público y las colectividades se fueron consolidando como parte sustancial de las preocupaciones sanitarias, por lo que el Estado, a través de diferentes instituciones y profesionales, debía procurar el mantenimiento de estas condiciones sanitarias en los diferentes espacios donde la población se desenvolvía. Es en el siglo XX cuando se consolidan dos ideas que guiaron la actuación del Estado en materia de salud pública: la idea de la erradicación de enfermedades y la prevención. Aunque digamos que la idea de erradicación tiene como que una duración un tanto menor y está vinculada a la práctica de la medicina, y el tema de la prevención se vincula más a la práctica de la ingeniería. Ahora bien, la aplicación práctica de ambos conceptos motivó también la creación de espacios de diálogo y tensión entre ingenieros, médicos y posteriormente arquitectos y urbanistas. Entonces, en este periodo, el agua y el saneamiento adquieren gran importancia para la salud pública. La medicina, que había ocupado un lugar hegemónico en la salubridad pública, no podía responder ante estas necesidades, ya que escapaban del campo de su expertise profesional. Las obras de saneamiento urbano y posteriormente rural, desde la década de los 40, mayormente, requerían del despliegue de técnicas y conocimientos vinculados a la construcción de obras públicas con criterios sanitarios, como la construcción de canales para evitar la acumulación de depósitos de agua en caminos, carreteras, obras de irrigación que impidiesen la proliferación de vectores de malaria o de fiebre amarilla, así como viviendas sanitarias para la población. La respuesta del Estado frente a la epidemia de peste bubónica que azotó Lima y a otras regiones del país fue la creación de una dirección de salubridad. El Estado frente a estas preocupaciones sanitarias responde de diferentes modos, mediante la creación de instituciones, la formación de profesionales. Pero digamos que
la creación de instituciones y la formación de profesionales responden a distintos criterios. Y no necesariamente la orientación fue, no necesariamente bajo la orientación en la que explicaría cómo nosotros entendemos actualmente la salud pública. Por ejemplo, en 1903 se creó la Dirección de Salubridad como la institución central de planificación de la política sanitaria nacional. En su organización, la Dirección de Salubridad estaba compuesta solo por médicos y que orientaron las actividades de esta institución a las labores estadísticas y al control de enfermedades infectocontagiosas, principalmente importadas a través del comercio. Esta orientación, principalmente biomédica, para la atención sanitaria fue constantemente criticada por algunos médicos y también por ingenieros. A diferencia de otras experiencias como en Argentina o en Brasil, durante la mayor parte del siglo XX en el Perú no existieron programas integrales de saneamiento. Aproximadamente hasta la década de 1940, las campañas de erradicación de enfermedades se centraron en criterios médicos, pero no dotaron a las ciudades de infraestructura sanitaria para evitar la proliferación de medios contaminantes. Y esto se debe a varios factores. En primer lugar, los altos costos económicos y la carencia de recursos técnicos, o sea, profesionales, limitaron la calidad y cantidad de las obras de saneamiento básico. Con saneamiento básico me refiero a la construcción de redes de agua, desagüe. Estas labores se concentraron principalmente en ciudades económicamente dinámicas y con mayor capacidad de generar interés de empresarios privados, que eran en la mayoría de casos quienes se encargaban de construir la canalización de servicios de agua potable y también de desagüe. Sin embargo, en la mayoría de centros poblados, especialmente rurales, las principales fuentes de abastecimiento de agua continuaban siendo los afluentes naturales de ríos o lagunas que no contaban necesariamente con ningún tipo de procesamiento. Los trabajos de muchos ingenieros en cuanto a la dotación de servicios de agua potable se limitaban a la ubicación de fuentes de agua de calidad, ¿no? y al transporte. O sea, ubicas la fuente de agua, la transportas hacia la ciudad o el pueblo que lo requiere, pero no existía en realidad existía, pero no tenían los medios como para poder preocuparse por si es que en el transcurso del transporte del agua si se contamina o no se contamina, o si llega, o una vez que llega al pueblo, cómo se purifica. No tenían los medios como para poder purificar el agua o potabilizar el agua. La única cuestión importante era que el agua llegue y que llegue en cantidades necesarias para que la población la pueda usar. Por otro lado, también la administración del agua representaba una suerte de reto, debido a los múltiples usos que se le asignaban a este recurso. El agua era usada para proyectos de irrigación, también para temas de saneamiento o consumo, y también era utilizada como fuente de energía para la alimentación de centrales hidroeléctricas y la generación de electricidad. En 1902, el Código de Aguas reglamentó la distribución de las aguas públicas, además de establecer nuevas formas de control y regulación de agua para la agricultura. Por otro lado, la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Fomento contaba también con una sección compuesta por ingenieros civiles encargados del estudio de los regímenes de agua, de los ríos de la costa, mientras que el Cuerpo de Ingenieros de Minas hizo lo mismo, pero para el tema de las aguas subterráneas. Entonces, era bastante intrincado el tema de la administración del agua. En teoría, la Dirección de Salubridad debía hacer lo suyo también en materia de saneamiento. Sin embargo, eran las municipalidades quienes todavía tenían, digamos que una injerencia más directa en el tema de la construcción de canales de agua o en cuanto a la construcción de obras de saneamiento. Las instituciones estatales de salud pública aproximadamente hasta la década de 1920 no tenían como que una injerencia directa o efectiva en las labores de saneamiento básico.
las juntas de sanidad que surgieron a partir, las juntas de sanidad estaban conformadas por diversas autoridades dependientes de distintos ramos de la administración pública, de la burocracia militar, civil y militar, incluían médicos, alcaldes, ministros, hombres de negocios, pero que no tampoco que le otorgaban la relevancia necesaria a la planificación de proyectos de saneamiento. Y es que la existencia de estas juntas no eran instituciones que funcionaban de manera permanente, sino que se activaban en los momentos de mayor crisis sanitaria o cuando se lo necesitara. Por otro lado, la administración de la salud dependía también de la salubridad, dependía de diferentes instituciones, como las municipalidades, como ya lo dije, y las sesiones de beneficio, y las sociedades de beneficencia, que se encargaban de la dirección de hospitales, de los servicios de desinfectorio, el Instituto de Higiene y otras instituciones de asistencia. El reglamento de municipalidades de 1892 mantuvo las atribuciones de los consejos distritales y provinciales en la planificación, ejecución e inspección de servicios de saneamiento, de la construcción de puentes, canales, incluso de los servicios de baja policía e higiene. A nivel regional, las juntas de obras públicas debían planificar y ejecutar las obras que mejor, las obras que necesitaran o las obras que podían, por sus ingresos, realizar. Estos incluían también servicios, la ejecución de obras de saneamiento, pero el proceso era bastante complicado porque necesitaban solicitar permisos al Ministerio de Fomento, a la Dirección de Obras Públicas, y necesitaban conseguir, por un lado, el dinero, luego los estudios técnicos. El trámite burocrático era bastante pesado y no necesariamente se podía decir que todas las obras planificadas se llegaban a construir. En otros casos, como ya lo expliqué, la sección técnica de obras públicas podía designar también comisiones de ingenieros a diferentes regiones del país que, a pedido del Estado o de los consejos ediles, podían efectuar trabajos de canalización, distribución de agua y construcción de desagüe para las poblaciones. También dentro de este proceso también participaban algunas instituciones de formación profesional, como la Escuela de Ingenieros, que durante sus excursiones, guiadas por alumnos generalmente de ingeniería civil, guiados por algún profesor, se encargaban de hacer trabajos de planificación, de estudio de suelo, de estudio de lagos, lagunas, de ríos, o lo que fuera necesario para hacer trabajos de construcción de redes de agua. Esta suerte de desvinculación entre la ejecución de obras públicas y temas de salubridad trató de ser resuelta o solucionada por el ingeniero José Balta. José Balta es un personaje muy importante en la historia de la ingeniería, no por ser el hijo del presidente José Balta necesariamente, sino porque es un ingeniero de minas que se vinculó mucho con la administración pública y uno de los pocos que se vincularon con el tema de saneamiento y darle importancia dentro de la estructura de la salubridad. En 1905, en su cargo de ministro de Fomento, ordena que la Dirección de Salubridad se encargue también de los trabajos de saneamiento. Trató de generar un espacio de cooperación directa entre médicos e ingenieros en el desarrollo de obras públicas vinculadas a la salubridad. Digamos que su propuesta respondía al reconocimiento pleno del impacto que tenía el agua potable, del agua y la eliminación de desechos orgánicos para la salud de la población. Así también como la necesidad de articular los trabajos de saneamiento bajo la dirección del Estado, específicamente bajo la dirección de salubridad.
Digamos que la iniciativa de Balta abre un periodo particular en el que hubo diferentes intentos de vincular medicina e ingeniería en temas de salud. Al formularse, en 1907, al formularse un proyecto de código sanitario, además de médicos, abogados y otros profesionales, se incluyó también un ingeniero, que es Alejandro Guevara. Y Alejandro Guevara cumple un rol importante en la escolarización de la ingeniería sanitaria en el Perú. La inclusión de un ingeniero dentro de este equipo de trabajo suponía también la alteración de espacios de legitimidad profesional entre médicos e ingenieros, y no muchos médicos estaban dispuestos a ceder, o muchos de ellos no veían necesaria la inclusión de un ingeniero dentro de un área que ellos consideraban que era el monopolio de la medicina y de los médicos. Es por eso que al crearse el Consejo Superior de Higiene, un organismo público que dependía directamente de la Dirección de Salubridad, para dirigir la política sanitaria se prescindió de la colaboración técnica de ingenieros en la planificación de políticas sanitarias. El sector médico, que hasta las primeras décadas del siglo XX había dominado el campo de la salubridad, fue también muy crítico con los trabajos de distribución de agua potable y desagüe realizados por ingenieros. Un caso particular es en 1916, cuando un doctor, Raúl Rebagliati, resaltó las pésimas condiciones en las que se estaban construyendo las obras de captación, almacenamiento y distribución de aguas de la planta de la Tarjea en Lima. Pero es que tampoco es que haya, digamos, que hayan existido puentes o vínculos claros o un reglamento claro como para que los médicos y los ingenieros puedan trabajar de manera conjunta en este tipo de trabajos. Pero a pesar de estos problemas y estas limitaciones, existieron algunas iniciativas para que se pudieran vincular la medicina y la ingeniería en trabajos de saneamiento básico. Uno de los impulsores de estas iniciativas fue el médico Carlos Enrique Pasoldán. Él era un crítico de la calidad de las obras de saneamiento que se construían en el país, ya que para él, salvo en Lima o en el Callao, ninguna de las ciudades costeñas del Perú tenía, las obras que se construían se hacían bajo los elementos, siguiendo los elementos básicos que imponía la ingeniería sanitaria, pero es que la ingeniería sanitaria como tal en el país no tenía una institución que formaba ingenieros sanitarios. Existían ingenieros civiles que fungían de ingenieros sanitarios, pero no era una especialidad en sí, y eran además muy pocos. No había pues una gama abundante donde escoger, y muchos de ellos, por eso muchas municipalidades o instituciones optaban por traer ingenieros sanitarios extranjeros y con el trabajo de ellos planificar algunos proyectos de canalización de agua, de construcción de desagües, pero las relaciones entre estos ingenieros sanitarios extranjeros y los ingenieros nacionales también era bastante complicada, porque muchos ingenieros nacionales les criticaban a estos ingenieros extranjeros que no tenían ideas básicas de las condiciones del clima, las diferencias geográficas y el desconocimiento del territorio nacional hacían que estos proyectos que eran planteados por estos ingenieros extranjeros no pudiesen ser, eran prácticamente irrealizables. Y a veces estas disputas al final del día lo que hacían era ralentizar los proyectos y muchas veces no se llevaban a cabo. Bueno, aquí tenía una línea de tiempo como para explicar un poco lo que ya mencioné hace un momento. Ya. Bueno, como mencionaba acerca de la educación de los ingenieros sanitarios, más o menos en 1913 en Lima se lleva a cabo el quinto Congreso Médico Latinoamericano.
Este Congreso Médico Latinoamericano recibe mucha atención por parte de la Escuela de Ingenieros, por parte de la Sociedad de Ingenieros, y uno de sus representantes, Alejandro Guevara, formula una frase que para la Escuela de Ingenieros es muy importante, que es estimular la orientación entre los ingenieros civiles más aptos hacia la especialidad de los estudios sanitarios. Esta frase es repetida muchas veces por los alumnos de la Escuela de Ingenieros, al grado que ingenieros como Edmundo Ramón Aspíllaga propone la idea de incluir dentro de la función del ingeniero la práctica de la higiene profesional. Esto influye tanto que en 1912, por primera vez, la ingeniería sanitaria es una especialidad dentro de la formación de ingenieros civiles. Esto es bastante importante porque por primera vez la ingeniería se mezcla con práctica. Digamos que hay ingenieros sanitarios en el país. No con título, pero bueno, al menos es algo, ¿no? Es una primera aproximación. Los ingenieros sabían que, a diferencia de los médicos, ellos no tenían injerencia directa en el cuidado o el alivio del cuerpo, pero sí podían intervenir en la prevención de enfermedades a través del cuidado del medio social en el que las colectividades se desenvolvían, tales como la construcción de casas, el trabajo a través de la seguridad industrial, las escuelas, el espacio de divertimiento, entre otros. Entonces, la ingeniería sanitaria en el Perú se consolida a partir de la década de 1940. Y en este proceso, Carlos Enrique Paz Soldán juega un rol también muy importante. Carlos Enrique Paz Soldán promueve la creación de una escuela de medicina sanitaria, que se llega a crear en el Perú en la década de 1930, junto con una especialidad de ingeniería sanitaria en la década de 1940 en la Escuela de Ingenieros. Ambas instituciones, si bien es cierto, la Escuela de Medicina Sanitaria tiene una corta duración, pero lo que es realmente resaltante es que por primera vez en una institución se forman médicos con la participación de ingenieros. En este caso, con la participación de ingenieros. Entonces, y la escuela, la sección de ingeniería sanitaria sí tiene una duración más larga y cumple un rol muy importante desde la década de 1940 hasta 1960, porque los profesionales que se formaron dentro de esta institución cumplieron roles muy importantes en la Dirección de Ingeniería Sanitaria creada en el Ministerio de Salud, y también en instituciones de cooperación internacional como el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública. Los ingenieros que trabajaron en el Departamento de Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Salud cumplieron roles muy importantes porque facilitaron la cooperación entre diferentes instituciones públicas. Sus labores técnicas se centraron en la elaboración de registros de obras sanitarias, en la construcción y vigilancia de servicios de abastecimiento de agua, desagües, de silos sanitarios y albañales, así como el control bacteriológico de alimentos y bebidas, y el control higiénico de establos, plantas industriales. Además de la colaboración de proyectos de construcción de hospitales, centros de medicina preventiva, dispensarios, postas médicas, y también cumplieron roles muy importantes por primera vez en el Servicio Nacional Antimalárico, donde prestaron apoyo para la ejecución de proyectos de drenaje, rectificación de desagües, cruces de ríos, mientras que en el Servicio Nacional Antipestoso y de lucha contra la fiebre amarilla apoyaron al establecimiento de normativas para la construcción de viviendas, a prueba de ratas, la vigilancia del aspecto sanitario de las piletas de natación, y en cooperación con las autoridades respectivas organizaron la recolección y disposición de basura y ejecutaron campañas para la generalización del uso de letrinas sanitarias y tanques sépticos. Con estas acciones se prevenía
contaminación de la población urbana y los agentes patógenos causantes de enfermedades como la tifoidea, la amibiasis, la anquilostomiasis y otras enfermedades parasitarias intestinales. Y a la vez reducir la contaminación por paludismo, peste, tifus, tuberculosis, escarlatina, difteria, etc. Para terminar, digamos que la vinculación de medicina e ingeniería se puede reducir en la frase que el ingeniero Alberto Ureta del Solar formuló en 1946. Más vale prevenir que curar, o sea, en el caso concreto más económico es gastar dinero en implantar un buen servicio de agua y desagüe para prevenir enfermedades que gastar dinero en aumentar el número de camas en hospitales con el fin de curar enfermedades que no se supieron prevenir. Entonces, digamos que la función de los ingenieros dentro de la salud era generar los medios, las herramientas necesarias como para poder darle un enfoque distinto a la salud pública dirigido a la prevención de enfermedades. Y entender a la salud pública no solamente como el espacio clínico o la atención del cuerpo, sino también la atención del medio ambiente y de los distintos espacios donde las colectividades se desenvolvían. Gracias. Agradecemos a Nacheli su tan interesante ponencia sobre la relación, en este caso, de médicos e ingenieros. Y como hemos podido apreciar, es un excelente complemento ambas a la ponencia anterior de Jesús. Creo que los asistentes estamos disfrutando de dos excelentes ponencias. Celebramos eso porque nos da luces sobre la construcción del país desde la presencia de los saberes. Estos saberes que justamente en un antiguo artículo, y no por ello menos actual, José Ignacio López Soria hablaba de los paradigmas, el paradigma del bienestar, encarnado primero en ingenieros en el siglo XIX y luego ya para el siglo XX con una diversificación de las disciplinas. La tercera ponencia es de Evelyn Sánchez. Sin embargo, me parece, hemos hecho las coordinaciones, al parecer no nos ha podido acompañar hoy día. Hacemos votos para que Evelyn no esté muy bien. Hemos tratado de comunicarnos. Es importante que el público sepa que no ha podido presentarse. Sin embargo, ha remitido a la organización del evento su ponencia. Y con las coordinaciones, con la administración del evento, me voy a permitir leer partes de la ponencia de Evelyn. Es, creo, la manera con la cual cumplimos no solamente con una obligación académica, no será la mejor, es un resumen, como todo resumen un poco arbitrario, pero creo que el público requiere conocer lo que Evelyn tuvo a bien remitir a este congreso. Por lo tanto, con los deseos de que Evelyn pueda luego acompañarnos, ¿no? Voy a pasar a leer algunas partes de la ponencia que nos presentó. Es una ponencia larga, cuenta dividida en varios acápites, y lleva por título Hipólito Unanue, un nuevo paradigma para la ciencia ilustrada. Evelyn Sánchez Felipa, Universidad Nacional Federico Villarreal. Unanue dedicó su vida a sus dos grandes amores, a la ciencia y a su patria. A través de la geografía intentó estudiar la tierra y la naturaleza en general, y por medio de la medicina se interesó en estudiar al hombre. Unanue tenía una concepción particular de la geografía. Veamos pues su visión y aportes hechos a esta ciencia. Frente a la descripción y división clásica del territorio peruano en tres zonas, costa, sierra y montaña, Unanue la sustituye con otra.
En su ensayo sobre geografía física del Perú, divide al Perú en dos mundos, el alto y el bajo. Así lo expresa. Se abren comillas. El mundo alto ocupa el terreno que separa las dos enunciadas cadenas, cuyas crestas distan 10, 20 y aún 50 leguas, sin que falten algunos lugares en que se aproximen y reúnan por la interposición de una tercera cordillera que rumbea de este a oeste. Tal es la de Azuay y Mojanda en el reino de Quito. El mundo bajo posee la faja interpuesta entre el ramo occidental y el océano, que distan mutuamente de 10 a 20 leguas. Está compuesto por una multitud de planos inclinados, que descendiendo de la línea a Tumbes, finalizan en unas florestas en ademán de limitar su imperio. Los planos referidos se hallan separados entre sí por los valles, que naciendo a las mismas orillas con la amplitud de 3 a 8 leguas, siguen al oriente, abrigados al norte y al sur por una especie de colinas. Cierro comillas. Como estudioso de la geografía peruana, Unanue escribe sobre las misiones de penetración y exploración de la Amazonía de los franciscanos del Colegio de Ocopa. En sus escritos, Unanue señala que los misioneros de Ocopa llegaron al centro donde se suponía hallábase los fabulosos reinos de Enim, El Dorado, el Paititi y la laguna de Omaguas, tantas veces buscados por la codicia de los españoles, guiadas por versiones vagas y contradictorias que tan pronto los situaban en las regiones del Orinoco como en las de la actual República de Colombia. Unanue recusa las supersticiones y mitos que aún en su época subsistían en las personas ilustradas. Disciplinas como la ciencia médica y el estudio de la anatomía debieron contribuir no poco a su desdén por tan inaceptables fantasías. Este importante viaje realizado por los franciscanos sirvió para establecer el punto de origen, curso y desembocadura de una serie de ríos. En su actividad como científico, Unanue consigna noticias sobre el conocimiento de hierbas venenosas y de otras que hacen pasmosas curaciones por los moarices, quienes le atribuyen virtudes sobrenaturales. Asimismo, fue autor de algunos estudios botánicos en los que consagra palabras de admiración a Linneo. Se dedicó a investigar las virtudes de la coca, recurriendo a diversos métodos como el experimental. El sabio doctor Hipólito Unanue consideraba que el consumo de la coca como estimulante para el trabajo no solo no era condenable, sino virtualmente inocua. Unanue fue artífice de 3 obras. Entre ellas destaca Guía Política, Eclesiástica y Militar del Perú, Memoria del Virrey Gil de Taboada y Lemos y El Clima de Lima. En la primera página de la Guía Política aparece el mapa del Perú en 1792 y formula a continuación breves datos sobre la demarcación política, eclesiástica y militar y sus cambios. Viene una larga mención a las partes de este trabajo hecha por Evelyn. Y luego viene el primer acápite, Hipólito Unanue y la ciencia ilustrada. Unanue, uno de los principales representantes de la ciencia ilustrada en el periodo colonial tardío, también puede ser asociado como uno de los primeros en abordar un tema que en la actualidad es uno de los que causa mayor preocupación, ¿cuál es la salud ambiental? Vean cómo a comienzos del siglo XIX hay una vinculación con las dos ponencias que hemos recibido, especialmente la que nos ha proporcionado Nacheli. Continúo. Por eso es válido considerarlo como el padre de la salud ambiental. Esta inquietud primigenia por conocer la influencia de la naturaleza y el ambiente en la vida de la población era parte de las pasiones de los científicos ilustrados de ese entonces, y a su vez formaba parte de una tradición local sustentada en el paradigma organicista. En el mundo ilustrado, Unanue era, en el Virreinato del Perú,
un representante natural de esa corriente. Así, consideraba que todo hombre, independiente de su lugar de nacimiento, del clima en el cual se forme y de las facciones que tenga, podía disfrutar de un espíritu racional. Es más, estaba convencido que, comillas cursivas, el hombre es capaz de todo si es ayudado por la educación y el ejemplo. Cursivas se cierran, la cita se cierra. Y esto es una cita que Evelyn ha tomado de una edición famosa de Unanue, Obras científicas y literarias de Hipólito Unanue, de Editorial Universo 1975, que es una reedición de la edición de Barcelona de 1914. Es necesario precisar que para efectos de una mayor comprensión de esta tendencia, la ilustración de Unanue y de otros miembros de la élite intelectual del virreinato ha sido objeto de diversas clasificaciones. ¿Dónde ubicamos a Hipólito Unanue si utilizamos la propuesta de la fuente y sal? Previamente ha señalado una serie de aspectos de estos dos autores. Si consideramos que fue uno de los impulsores del Mercurio peruano, donde no solo escribió extraordinarios artículos, sino que participó en la edición y en las reuniones de la sociedad amantes del país, Unanue puede ser identificado como un científico criollo. Pero, si tomamos nota de que fue asesor del virrey Gil de Taboada y de Abascal, estamos ante un científico virreinal. Finalmente, si recordamos su labor docente en San Marcos y su papel en la creación del Colegio de Medicina, diríamos que es un científico metropolitano. Es decir, Unanue concentra un conjunto de actividades y funciones sociales que en otros casos estaban distribuidas entre varias personas. Luego, Evelyn en su ponencia agrega varios acápites más y para ir rematando esta situación excepcional que hemos planteado, voy a mencionar algunos aspectos del segundo acápite, que lleva por título El método, el conocimiento y el papel del intelectual. El método de la ciencia ilustrada se sustenta en el principio de unión de las ciencias y de las letras. Hipólito Unanue señala que el principal método para el estudio del clima y su influencia en los seres organizados es la observación, la experiencia, el análisis, conjeturas fundadas, la búsqueda de las regularidades y las particularidades o evoluciones de los fenómenos. Además, vincula el conocimiento científico occidental con el andino, lo que le permite enriquecer el primero y valorar el segundo. Según sostiene Salazar Bondi, se trata de una filiación hacia el conocimiento ilustrado. Se enmarca entonces dentro de la corriente en la cual la observación, la experiencia y la razón son las bases que la sostienen. En palabras de Bondi, esto queda demostrado en su obra Observaciones al clima de Lima, que no solo denota con claridad su postura epistemológica, sino que también queda demostrado por su afán de incluir en la enseñanza médica la cátedra de anatomía. Y luego, Evelyn sigue con varios temas que, llegado ya el momento y en otro espacio, ella se encargará de poder ilustrarnos y proponernos la propuesta que he tenido, en este caso, casi la arbitrariedad de resumir, pero no quería que el público no conociera algunas ideas básicas propuestas por la autora. Con eso tenemos entonces ya concluidas las tres ponencias. Podemos pasar a una breve formulación de preguntas que rogaría sean formuladas a través del chat. Somos 27 personas, se ha mantenido en ese número, en algún momento llegamos a 32, pero dirigidas sea a Jesús, sea a Nacheli, algunas preguntas que nos permitan tener un margen de unos 5 a 10 minutos para que ellos puedan extenderse en estas ideas. Solamente quiero hacer mención que los temas que se han presentado y en esta mesa
son temas que todavía siguen en construcción. Es una relativamente nueva línea historiográfica que ya está abierta por trabajos meritorios, pero que tienen por objetivo entender el país desde los saberes prácticos, desde los saberes aplicativos, sea la ingeniería, sea la medicina, que además están asociados a instituciones emblemáticas. El paso que la antigua Escuela de Ingenieros hace posteriormente a Escuela o Universidad de Ingeniería, como en la antigua Escuela de Agricultura y Veterinaria, luego se torna en Universidad Nacional Agraria La Molina, son parte de estos saberes en los cuales la influencia externa, estuvo claramente marcada. Sean los polacos fundadores de la Escuela de Ingenieros, sean, por ejemplo, en este caso, como recordó Jesús, los franceses, innovando, profesionalizando al ejército a fines del siglo XIX, o los belgas, encargados de, recibiendo el encargo del gobierno de modernizar la disciplina agrícola. Por lo tanto, creo que en estos momentos las preguntas que directamente pueden leer en el chat tanto Jesús como Nacheli. Hay una primera pregunta de Renzo Loza. Muchas gracias, Renzo. Y va una pregunta que podemos, para ganar el tiempo, si Jesús tiene a bien absolverla. La leo. En el Instituto de Sanidad Militar se percibió la transición del pensamiento médico peruano de ideas miasmáticas sobre la enfermedad hacia la bacteriología. A ver, ¿se me escucha? Disculpe. Se te escucha muy bien. Ok, listo. Gracias, Renzo, por la pregunta. Ahí hay que, creo yo, aclarar dos pequeñas cosas, ¿no? Similitudes con la ponencia de Nacheri y las ideas que había mencionado es en el caso que no existe para inicios del siglo XX o finales del XIX también una escuela de médicos militares, sino que son, se le podría decir hasta incluso médicos que pues entusiastas, ¿no? De querer contribuir y también ciertamente de obtener también oportunidades en el ejército es que ellos buscan asimilarse. Entonces, no existiría una escuela de sanidad militar, lo cual yo lo relaciono con la pregunta tuya porque muchas de las corrientes de la medicina a finales del siglo XIX se pueden ver en los médicos militares, los cuales yo he mencionado, ¿no? Por ejemplo, Paz Soldán, que también Nacheli lo menciona, es un personaje muy multifacético. Y lo menciono porque no existe básicamente una transición marcada entre el paradigma miasmático y pues la bacteriología. Cuando uno revisa no solamente la medicina militar, me refiero a estos autores que publican, ¿no? Tanto en el boletín del Ministerio de Guerra y Marina como en las revistas militares médicas de la época, uno nota que pues se sigue hablando de miasmas, ¿no? Mientras ya se habla de bacterias. Incluso si uno se pone a pensar, pues las dos teorías incluso guardarían lógica, ¿no? No sonaría extraño, como se decía entonces, que los miasmas podían estar compuestos de bacterias. Entonces, no se cancelaban las dos teorías y eso se ve también en la medicina militar y en el Instituto de Sanidad Militar, pues, ¿no? Que pues, es la institución en la cual los médicos militares forman parte, ¿no? Entonces, en los cuarteles, por ejemplo, cuando se está debatiendo qué hacer sobre los desechos orgánicos o el saneamiento, o también, digamos, la tuberculosis, ¿no? Que es como que la gran enfermedad que estos médicos militares tienen en esta época, y posteriormente será la sífilis, se sigue hablando de miasmas. Ya se sabe del bacilo de Koch y todos ellos, pero se sigue hablando de esto y no hay una transición marcada. Hasta yo he encontrado en la sanidad militar que se habla hasta incluso de la década de 1910, todavía se sigue hablando de miasmas, ¿no? Cuando pues la bacteriología ya está
si no me equivoco, inicios de la década de 1890 en San Marcos, y por lo tanto en los médicos militares, pues, ¿no? Entonces, también si estás interesado en eso, puedes consultar en las propias revistas, ¿no?, de medicina, y también se va a ver el mismo proceso que yo estoy mencionando, pues, ¿no? Espero, Renzo, haber absuelto tu consulta. Muchas gracias, Jesús. Luego hay una segunda pregunta, creo que es con la cual también cerraremos porque ya nos acercamos al tiempo previsto y disponible, que es la pregunta que le han planteado a Nacheli. Antes de Nacheli responder, quiero hacer solamente mención a un hecho que lo acaba justamente de mencionar Jesús. Vean cómo en las dos ponencias ha aparecido efectivamente la figura de uno de los principales médicos sociales del siglo XX, Carlos Enrique Pasoldán. La bibliografía de Pasoldán es enorme y realmente es un personaje importantísimo para ver esta dimensión social de la medicina. Es una de esas personalidades que requieren estudios con mucha mayor profundidad y extensión. Y lo segundo, también el Estado. Recuerden que en ambos casos las dos ponencias han hecho mención a estructuras estatales. La sanidad militar asociada al Ministerio de Guerra y Marina, que luego presenta una división, se forma el Ministerio de Marina, más adelante se formará el Ministerio de Aeronáutica y más adelante confluirán en el actual Ministerio de Defensa. En el caso de Nacheli, la importantísima función que ese enorme y sugerente y tan rico Ministerio de Fomento que siempre da tantas sorpresas al momento de revisar sus publicaciones. Por eso, y ya para ir cerrando, la respuesta que nos brinde Nacheli a la pregunta que le formulaba Paul Montoya. Gracias, Paul, por tu pregunta. Voy a tratar de responder, ensayar una respuesta. Bueno, tiene dos partes tu pregunta. Si en mi periodo de estudios, además de la interacción de ingenieros y médicos, percibo la interacción de letrados, humanistas, a nivel discursivo en los temas de saneamiento o higiene. Ya. El tema de la higiene y el saneamiento, si bien es cierto, son como analizados, sobre todo desde la medicina, o en todo caso la ingeniería. El tema de la salud, la salubridad, la salud pública era una preocupación a nivel social, ¿no? Estas ideas sanitarias, el pensamiento higiénico sanitario estaba muy vinculado con las ideas de progreso y civilización. En tal sentido que inclusive se tienen relación con los estereotipos que se les asignan a ciertos grupos sociales, por ejemplo, los chinos, los indígenas. El discurso higiénico está muy vinculado en la forma en la que se organiza o se divide socialmente a algunos grupos étnicos. Y en cuanto a sobre la sobre esta aparente constante interacción a nivel académico. A ver, ¿podrías dar tu opinión sobre la aparente interacción a nivel académico y social desde el siglo XX entre las tres culturas, letrados, médicos e ingenieros? No entiendo muy bien a qué te refieres, ¿no? Pero creo que, como lo mencionó el profesor Lizardo, José Ignacio López Soria plantea ideas bastante interesantes acerca de la emergencia y consolidación de dos discursos. Por un lado, el discurso del
del bienestar. Por otro lado está el discurso de la civilización, si no me equivoco, ¿no? Y digamos que tiene que ver cómo diferentes grupos profesionales, en este caso los ingenieros, los médicos y también los abogados u otros profesionales entienden las ideas de progreso y la civilización y cuáles son los elementos o aquellas cuestiones que se deberían organizar o construir para poder llevar a cabo sus ideas sobre lo que es el progreso o el desarrollo en general. La ingeniería está bastante vinculada con la construcción de esta idea de bienestar a través de la modificación del territorio, a través de del mejoramiento de la productividad y la transformación de la naturaleza para el cumplimiento de las necesidades sociales, necesidades colectivas, no necesariamente individuales, sino colectivas. No sé si con eso te estoy respondiendo a tu pregunta. Muchas gracias, Nacheli. Efectivamente, creo que ya para ir cerrando también y evocando ese artículo que has precisado de José Ignacio López Soria, Adiós al discurso moderno en el Perú, donde efectivamente habla de estos dos discursos, ¿no? Discurso de las libertades y discurso del bienestar. Que ese discurso de las libertades, que en el fondo es un discurso, como bien decías tú, que trata de entender la civilización como toda esta dimensión legal que está asociada justamente al inicio de la República, ¿no? Cómo los derechos van blindando a los individuos, pero cómo también a mediados del siglo XIX, con la formación de las primeras instituciones de ingeniería y luego la formalización con la Escuela de Ingenieros, le van dando forma a ese discurso del bienestar. Y si mal no recuerdo, ese artículo ya lleva unos 20 años. Y ese artículo requiere también una actualización, como es parte de lo que estimula un artículo de esas características. ¿Cuáles son los otros discursos? El discurso médico, el discurso también de la docencia, cómo la medicina influye sobre la educación. Son temas que están justamente abiertos y que nos van a permitir también ilustrar más sobre este complejo camino que ha llevado nuestro país en 200 años. Yo creo que con eso estamos cerrando esta muy interesante mesa. Agradezco nuevamente la presencia de Nacheli y de Jesús con sus esclarecedoras ponencias, que en el caso de Jesús espero se materialice en una excelente tesis que celebraremos y que luego pase a convertirse en un sustancioso libro, y Nacheli que perfila una capacidad de investigación cada vez más sólida y madura. A ambos mi felicitación. Agradezco también a Juan por su invitación y creo que con eso estamos cerrando esta mesa. Juan, tus palabras finales, por favor. Muchísimas gracias a cada uno y una de ustedes. Muchas gracias a Lizardo por también participar en este esfuerzo del Congreso, coordinando y moderando esta mesa. Les informo que esta sesión ha quedado grabada y la próxima semana se va seguramente a editar y se va a colgar en el espacio del Congreso. Así es que seguramente podremos luego seguir meditando, reflexionando sobre lo expuesto el día de hoy. Muchísimas gracias y quedan invitados al siguiente bloque de sesiones a partir de la 1 de la tarde. Pueden ustedes ver el programa del Congreso, siguen mesas, también algunas presentaciones de libros, y en la noche a las 7, aunque vamos a competir con el partido, me parece, tendremos la clausura del Congreso. Así es que muchísimas gracias y saludos. Nos vemos. Bicentenario del Perú.